Hoy continuamos con nuestra serie sobre la familia y vamos a compartir un nuevo tema. Familias de ayer con mensajes para hoy. Hoy el tema es Caín y Abel como hermanos. Hace 3 semanas inicialmente vimos los principios para la familia basados en Génesis 1 y 2. Luego vimos a Adán y Eva como esposos. Hoy vemos Caín y Abel como hermanos. Y es interesante porque el tema de hoy nos lleva a una nueva locación, ¿verdad? De los capítulos anteriores, estamos ahora en el capítulo 4 del Génesis, donde se basa el tema de hoy. Puedes abrir allí tu Biblia. Y nos encontramos ahora ya fuera del huerto del Edén. Consecuencias recaídas, recuerda, tras lo acontecido con Adán y Eva allí en el huerto. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Y lo dijimos la semana pasada. Somos libres de tomar decisiones, pero en esa libertad y madurez tenemos entonces también que aprender a asumir las consecuencias, las consecuencias que vienen tras esas decisiones. Y es por eso que ahora Caín y Abel están fuera de ese huerto. Pero allí también van a nacer y vivir, ¿quiénes? Los hijos que van a nacer, ¿verdad? Caín y Abel nacen ahora allí, están con Adán y Eva, y ahora los 4 van a estar aquí, en este desarrollo del capítulo 4. Y es que muchas veces los hijos también van a cosechar, vivir las consecuencias de las decisiones que antaño tomaron los padres. Ahora, no hablamos de maldiciones generacionales, hablamos sencillamente que son consecuencias de hechos que otros tomaron. La Biblia habla que cada uno es responsable delante de Dios por sus propios actos. Pero aquí son consecuencias. Y ya ahora Caín y Abel no van a degustar de aquel lugar donde fueron inicialmente colocados Adán y Eva. Génesis 4, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora estamos pasando de una primera generación, Adán y Eva, a una nueva etapa. Diríamos, es una nueva etapa en la humanidad. 2G, la segunda generación, Caín y Abel. Ahora, es necesario entender cómo inicia este capítulo. Y es que aquí vemos que hay una conciencia clara en estos padres que aquel que está por venir, que está por nacer, que es su hijo, es producto más allá de una relación carnal, una intimidad entre un hombre y una mujer, es producto de la voluntad de lo alto para ellos, para sus vidas. Por voluntad del Señor he adquirido varón. Ellos tienen conciencia que este niño que viene es voluntad de Dios para ellos. Y es importante considerarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque no todos estamos llamados al contramatrimonio. Eso lo dice la Escritura. Es para algunos. No todos tendremos hijos. Sin embargo, cuando esto sea voluntad del Señor, se hará. Aun cuando las circunstancias que pueda tener la pareja, podamos vivenciar cada uno, diga, esto es inviable, esto no es posible. Y para ello quisiera que recordemos rápidamente a 3 parejas de los patriarcas, Sara y Abraham, y Sara era estéril. Rebeca e Isaac, y Rebeca era estéril. Raquel y Jacob, y Raquel era estéril. Pero las 3 concibieron, tuvieron hijos, porque estaban dentro del marco del plan de Dios. Más allá de lo que aparentemente era inviable a la razón y al ojo humano, cuando Dios tiene planes, más allá de las circunstancias, Dios orará y cumplirá sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Y fue así también como se dio aquí. Tanto así que un día el Señor justamente le dice al profeta Jeremías lo siguiente, Jeremías capítulo 23, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo.
¿Hay algo difícil para mí? Y es una pregunta casi retórica que el Señor le hace a Jeremías. Y la respuesta es no. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando Él quiere cumplir sus planes en nosotros, independientemente de la situación, por más adversa o imposible que podamos considerar, Dios obrará. Ahora, en este hogar nace un segundo hijo, ¿verdad? Abel. Cada uno tiene un distinto oficio. La Escritura no nos dice que hay, digamos, una indicación paterna: mira, hijo, a ti te conviene que hagas esta carrera, esta profesión, esto es, me gusta, tienes estas inclinaciones. No, directamente la Escritura dice que uno era agricultor, ¿verdad? Como papá. ¿Qué cosa era Adán? ¿Cuál fue la tarea que se les dio? Labrar y guardar la tierra. El otro, ¿quién fue? Pastor de ovejas. Pues bien, ambos criados bajo las mismas reglas de conducta en casa, ambos criados también como aprendieron en su momento Adán y Eva, que había que vivir con responsabilidades en casa y con límites. Y también, así como a ellos Dios les dio instrucción: ¿quieres formar una familia? Tiene estos principios. Seguramente también Adán y Eva inculcaron lo mismo ahora a sus hijos, Caín y Abel. Encontramos ahora una familia nuclear convencional: papá, mamá, 2 hijos. Pero es interesante que no siempre en la realidad que vimos hoy incluso es así, ¿verdad? No siempre la familia es papá, mamá y un hijo, 2 hijos o más. Y eso lo vamos a encontrar desde los orígenes, desde Génesis. Fíjate lo que sucede con Abraham como referencia. Abraham está con Sara, pero también con Agar. Con Agar tiene a Ismael y con Sara tiene a Isaac, ¿verdad? No vamos a entrar en el desarrollo de la historia bíblica. Sin embargo, en un momento son sacados de ese entorno familiar, de ese hogar, Agar e Ismael, ¿verdad? Dios se va a encargar de ellos, Dios va a hacer de Ismael una nación. Sin embargo, mira la figura. Es ahora Agar una madre que hace de padre y madre. Abraham se quedó allá con Sara. Es un joven, Ismael, que no es un quinceañero con la justa, es un adolescente que va a crecer ahora sin padre. Isaac y Rebeca tienen a Jacob y Esaú. Bueno, nuevamente una familia tradicional como los del inicio. Pero sigue Jacob, que tiene a Raquel, con quien tiene 2 hijos, a Bilha, con quien tiene 2 hijos, con Lea, con quien tiene 6 hijos, con Silpa, con quien tiene 2 hijos, 12 hijos. Me recuerda a esas familias de hoy que generalmente se dan cuando hay segundas nupcias, ¿no? Y llegan tus hijos, mis hijos y los nuestros, un manchón. Son las familias de hoy. Pero fíjate, claro, los más famosos y recordados son José y Benjamín, de los hijos de Jacob. Pero ¿sabes qué también ves aquí? A un hombre que tiene hijos en varias mujeres. ¿Cuán cotidiano también nos puede resultar eso en los días de hoy? ¿Te das cuenta? Son familias de hoy. Y por eso las familias de ayer nos recuerdan mucho a nuestro presente, y de allí familias de ayer con mensajes para hoy, porque resultan definitivamente ser temas siempre actuales. La Génesis 4, versos 3 en adelante dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y Caín
se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora vemos aquí que ambos vienen y presentan una ofrenda a Dios. En el original se traduce una donación. Es un regalo, es un presente. Nadie te lo pidió, pero tú vienes de mutuo propio y se lo presentas. Ahora que están estos dos hijos que vienen y le presentan a Dios una ofrenda. Uno del grano de la tierra, otro de lo primero de su ganado, de lo primero sus ovejas. ¿Qué resulta? Es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. De lo que yo trabajé, te traigo eso, del grano de la tierra. De lo que produjo mis animalitos, mis ovejas, te traigo un cordero. Y están allí. Es interesante que cuando se presentan aquí ante Dios, dice la Escritura, que Dios miró. Que Dios miró. Y miró a quien trae el presente y miró el presente, al oferente y la ofrenda. No solo ve lo que traen, sino quién trae. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque esta es la palabra miró aquí en el hebreo, en el original, se traduce es clavar la mirada para inspeccionar. No solamente estoy viendo que me estás trayendo algo, esa es la perspectiva de Dios, sino que Dios ahora nos mira para escudriñar la intención nuestra, qué hay en nosotros por lo cual nos ha motivado a traer algo a Él y después ve que está trayendo. No es una mirada como la que podemos tener nosotros cuando digamos es nuestro cumpleaños y nos traen un presente, ¿verdad? Y tú recibes, muchas gracias, y lo abres, qué bonito, ¿no? Y si no te gusta mucho, qué simpático, ¿no? Y algunas otras veces no tienes tiempo porque ahí vienen varios, entonces después lo abro, gracias, lo guardas. No es una mirada como la que yo le realizo ahora a ustedes y ustedes a mí. No, es una mirada penetrante que está buscando escudriñar a la persona que viene con ese presente, que conoce perfectamente lo que hay en nosotros. Y es entonces que tras esa evaluación detallada, minuciosa, escrutadora de Dios al hombre, a cada uno, a Caín y Abel, tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? De uno se agradó como de su ofrenda y del otro no. Eso lo sabemos. Ahora es interesante qué nos dice más la palabra de Dios sobre Caín y sobre Abel. Sobre Abel dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, cuando habla de los hombres de fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hay una palabra que me llama la atención aquí, sacrificio. Y es importante porque cuando nos abocamos a entender el texto bíblico, cada que se menciona el término sacrificio va vinculado necesariamente a una ofrenda expiatoria. Es decir, se habla de una víctima, que tras el derramamiento de sangre de esa víctima se produce perdón. Hay un sacrificio expiatorio. Y es por eso que tiene esa contingencia. Y cuando tú ves la ofrenda de Abel y de Caín, esto era posible con la ofrenda de Abel, pero no era posible con la ofrenda de Caín. Frente a este análisis que hace Dios del hombre y de lo que trae, ¿cuál es la respuesta de Caín? Dice allí la Escritura, que se ensañó y decayó su semblante. En el original, cuando dice se ensañó, es una persona que está aireada y llena de cólera. Un furor tal que explota. Y además, otra acepción es, tiene celos. A eso se refiere cuando dice se ensañó. Y cuando dice decayó su semblante, es cuando está abatido, su aspecto decae. Uno diría, ¿estás deprimido? ¿Qué te pasa? Se nota.
¿verdad? Y eso es lo que acontece. Es la primera reacción que tiene Caín frente a esa desaprobación de Dios respecto de él. Caín se sabe que está en la presencia del Señor. Caín sabe perfectamente que acaban de aprobar a Abel, y a él no. Es innegable que en esa circunstancia Caín se compara pues con Abel. Caín compara su ofrenda con la de su hermano. Y él puede preguntarse, ¿por qué no me aprobó? ¿Ahora se cree superior mi hermano Abel? Oye Dios, pero ¿no te has dado cuenta que yo tuve la iniciativa y que Abel más bien se copió y vino después? Qué injusto que eres, Dios. Yo pregunto, en casa, porque recordemos que es un tema de familia, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos desaprobados en algo? Cuando alguien manifiesta y nos dice, ¿sabes qué? Estás equivocado en esto. Esto está mal. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Que siempre tenemos la razón y el otro no? Yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban apercibidos de las emociones, de las reacciones del corazón de sus hijos? ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque es interesante que en todo este capítulo 4 no hacen una sola mención a Adán y a Eva. Hay un silencio sepulcral. Es como que están tus hijos en casa, pero tú estás en la oficina, estás en negocios, en tus labores, y ellos hacen su vida y tú tu vida. Es interesante que frente a esta reacción de Caín, Dios lo reconviene. Y Dios le dice, ¿por qué reaccionas así, Caín? ¿Qué te pasa? Nosotros, los que somos padres, cuando nos damos cuenta de alguna reacción de nuestros hijos, ¿les hacemos notar ello? ¿Les hacemos alguna pauta o indicación? Oye, hijo, estás mal, esto hay que trabajar. O nosotros como hijos, y aquí todos somos hijos, nos percatamos cuando a veces nos excedemos para mal. Cuando somos nosotros los que nos equivocamos y reaccionamos inadecuadamente. Porque no importa que seamos abuelos o padres, todos somos hijos. Y todos podemos tener también una actitud como la de Caín. Y es por eso que Dios interviene. Porque no quiere que esto proceda en la vida ni de Caín ni la nuestra. Y Dios aquí le dice pues a Caín, Caín, mira, si bien haces, ¿no serás exaltado? ¿No serás reconocido? ¿No te das cuenta que hay una posibilidad también de reconocimiento como tu hermano Abel? Pero si no haces bien, si haces mal, entonces el pecado está ahí a la puerta de tu vida tocando y va a entrar. Está allí, a flor de piel. Porque es esa culpa, esa tendencia al pecado que se da en todos nosotros, que nos lleva justamente a estar allí, siempre al filo de la navaja. Que ante la tentación que viene de ese león rugiente, ¿verdad?, que quiere devorar nuestra alma, podemos caer. Y esa es la condición ahora de Caín. ¿Cuál es la reacción de Caín? Un gesto adusto, se siente mal, ¿verdad? Y es algo que no resulta oculto, ni a Dios ni a nadie. Tal vez tú has notado cuando alguna persona cercana a ti hace un gesto en el rostro y tú dices, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás molesto? ¿No? ¿Has notado alguna vez? Y eso se nota en la cara de Caín. Es algo que es evidente, porque aflora aquello que está en su interior. Y entonces Dios le dice, Caín, toma nota.
Estás a punto de caer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre Caín? Primera de Juan, capítulo 3. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, la de su hermano, justas. ¿De qué está hablando aquí el discípulo amado Juan cuando escribe esta epístola? El contexto es: ustedes que son hijos de Dios deben amar a su prójimo. Esa es la idea de esta epístola. Ustedes que son hijos de Dios deben amar a su prójimo y no hagan, dice, como Caín, que mató a su hermano. Ese es el contexto. Es la contraparte. O sea, Caín está haciendo lo contrario a lo que debe ser un hijo de Dios. Y entonces, allí lo que dice concretamente es, porque Caín mató, que hace una referencia a aquella persona que mutila violentamente. O sea, es alguien que intencionalmente quiere hacer daño. Algunas traducciones dicen es alguien que degolla al otro. Y hay una, digamos, contraposición entre los actos de ambos. Porque aquí la referencia de Juan es, uno tenía obras correctas, obras justas y otras obras malas. Y esas obras malas a que hace referencia aquí son obras perversas y dañinas versus las obras justas de uno y otro. Y esa es la relación. Es decir, hay una conducta recurrente en la vida de Caín frente a otro tipo de conducta de la vida de Abel. Y Juan aquí justamente hace mención porque nos ilustra cómo era la vida de este joven Caín frente al otro, Abel. Porque es mucho más que solamente presentar en un momento de la historia una ofrenda. Nos habla de ese proceso continuo que se da ahí, cómo estamos hoy. Porque probablemente cada uno sabe su condición personal hoy día, pero tiene su historia y cómo ha llegado hasta aquí. Y así está llegando justamente Caín. Esa es la historia de Caín, que también lo cita Judas. Judas capítulo 1 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Qué interesante, porque ahora hablando de Caín nuevamente, esta vez Judas va a decir, mira el camino de Caín, es tan similar, tan idéntico, por el mismo camino que Caín, ¿caminó quién también? Balaam y Coré. Es decir, lo transitado por Balaam y Coré son los mismos que el de Caín. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? La Escritura lo refiere. Sencillamente dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En resumen, recuerda, Balaam era un profeta de Dios. Balaam tenía un ministerio. Y un día vino un rey, Balac. Y Balac sencillamente le dice, le manda emisarios y le pide a Balaam que maldiga un pueblo. Y Balaam presta oídos a eso. Hasta que llega un punto en que dice, bueno, dime, ¿de qué pueblo se trata? Y le dice, Israel. Ahí dice, no puedo, es el pueblo escogido de Dios. Entonces, se van. Y Balac dice, bueno, no aceptó, bueno, hay que mandarle más dinero, más producto, más ganancia, más lucro, a ver si así acepta. Díganle que todo lo que quiera, todo se lo daré, en otras palabras. Que no hay ganancia, que él no pueda resistirse para poder hacer lo que le estoy pidiendo. Y le manda emisarios mucho más, digamos, representativos de ese rey. Y acuden donde Balaam. Y le dicen, mira, pide casi lo que quieras, te ofrece todo. Pero maldice. ¿Y sabes qué hace Balaam? Bueno, voy a consultarlo a Dios, pues a ver si se puede. ¿Por qué está motivado? Pues fíjate, el lucro, ¿a qué se menciona acá? Hay un interés.
de por medio. Dios no iba a cambiar. Pero ¿qué lo lleva este profeta? A decir, bueno, pues voy a ver si Dios quiere cambiar, ¿no? ¿Qué pasó con Coré? Coré es un levita, es un sacerdote, trabaja en el sacerdocio, es un ministro de Dios también. Y entonces un día dice que se rebela él y 250 de los principales de Israel contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuál es su posición? Y Moisés, ¿quién te ha puesto a ti aquí adelante? Todos aquí en Israel somos iguales. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? Vamos todos y quiero ser yo. Y se rebela contra Moisés. Y Coré es un hombre que ha visto el obrar de Dios con su pueblo en el desierto, ¿verdad? Todo lo que ha acontecido, sabe de la historia. Es un hombre que ministra a Dios y sin embargo, ¿qué quiere? Quiere autoridad. Quiere reconocimiento. Tras esa autoridad hay poder. Pero a pesar de ser alguien que constata la historia de Israel bajo la dirección y bendición de Dios, él no tiene presente que no se trata de que Moisés está allí por elección popular, sino porque Dios así lo quiso. Pero él se rebela contra eso. Yo quiero eso, quiero algo para mí. Y estas actitudes donde yo quiero una ganancia, quiero sacar un provecho, es lo que se ve en la vida de Balaam y en la vida de Coré, y se va en la vida ¿de quién? De Caín. Porque estos dos hombres transitaron por el mismo camino que transitó ¿quién? Caín. Solo que en Génesis 4 no lo ves. Pero está allí. Y esa es la actitud que vemos en estos hombres. La cultura en el antiguo Medio Oriente, recuerda diversas culturas, pueblos paganos que traían también ellos ofrendas a sus dioses paganos. Y siempre tenían una actitud ellos. Voy a traerle algo a mi Dios con minúscula, ¿no? En la expectativa de que Dios también va a ser recíproco conmigo y me va a bendecir. O sea, le traigo a Dios un presente, ¿no? Delante de su altar, porque yo tengo un anhelo ni siquiera oculto. Yo anhelo que un día también Él me bendiga como yo le traigo ese presente, esa ofrenda. Yo estoy en búsqueda de un beneficio personal. Y esa es la actitud que tienen. En Deuteronomio se mencionan muchas veces las bendiciones al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios oye su palabra y la pone en práctica. Y se va a manifestar de diversas maneras. Un pueblo netamente, digamos, agrícola, ¿verdad? Y que se dedica también a la ganadería. Depende justamente de las lluvias para que sus sembríos produzcan y luego haya cosecha. Y entonces ellos están diciendo, bueno, Dios va a bendecir con lluvias. No muchas para que no haya huaicos, ¿verdad? Pero las suficientes para que haya producción. Y Dios está atento a eso. Y el pueblo está también allí, adelante de que su ofrenda tenga una retribución que me dé un beneficio. Esa es la perspectiva oriental en el Antiguo Oriente. Sin embargo, ahora vemos que en la ganadería también, ¿no? Cuando sus animalitos son fértiles y comienzan a producir más crías y crías y crías, se ve la mano de Dios. ¡Qué lindo! Pero lo que estamos viendo ahora con Caín es que Caín se sabe en presencia de Dios, pero que ya no se está fijando en él, sino solamente en quién, en Abel, porque a él sí lo aprobó, a Caín no. Génesis 4:7 recuerda que dijo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hay una interpretación que es la más conocida, la más aceptada, es que habla sobre el señorío finalmente de Caín sobre el pecado. Pero hay otra que me parece pertinente, porque es complementaria, pertinente también citarla hoy.
Porque la palabra pecado aquí, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a tu puerta, es la palabra cajatá, que habla de la ofensa, nuestra ofensa, ¿no? Esa pecaminosidad habitual en el ser humano. Y se lo dice allí a Caín. Pero cuando se habla entonces de ofensa, de pecado, que produce culpa, ¿no? ¿Qué sucede? Si encontramos en el texto, vamos a ver también que el texto bíblico nos habla también, entonces, cuando hay pecado, va a haber siempre oportunidad de perdón, oportunidad de restauración, oportunidad de voltear la página, siempre y cuando en el Antiguo Testamento haya un sacrificio, ¿te acuerdas? Una ofrenda de expiación. Eso es. Y entonces eso es lo que le está diciendo allí. Dios ve a Caín y a su ofrenda y entonces saca ¿qué cosa? Su actitud. ¿Con qué actitud has venido Caín? Está buscando un provecho propio, como Balaam, ¿verdad? Como Coré. A diferencia de Abel, que dice, por fe presentó. Hay actitudes distintas. Y eso es lo que va a ver Dios allí en ambos. No solamente ve a dos hermanos con dos ofrendas, ve lo que hay aquí en el corazón y la intención tras ello al venir y presentar una ofrenda al Señor. Es que como yo le entrego mis diezmos y ofrendas, ofrenda misionera, estoy pensando que también me retribuye a Dios. ¿Será así? Caín y Abel están juntos. Y es por eso que el desarrollo del texto, aquí en Génesis 4, dice que Caín lo invita a ir al campo, que es el territorio de él, de Caín. Y entonces, sin que medie justificación alguna, o sea, no se escribe un ataque, una reprensión, un grito, algo que hubiera ocasionado en Caín una respuesta, ¿no? O sea, me ha hecho algo, a ver, y yo reacciono, y reacciono ya en demasía. No, no hay nada. Sino sencillamente, inopimadamente, pero premeditadamente, Caín dice que se abalanza sobre Abel. La Escritura dice se levantó, ¿no? Y cuando se habla se levantó, aquí en el original dice es alguien que se levanta en armas para aniquilar al enemigo. Qué interesante. O sea, es alguien, no que voy a hacer una peleita, sino que tomo todo lo que está en mí porque hay un enemigo al frente a quien tengo que aniquilar, destrozar, desaparecer. ¿Quién es el enemigo? Su hermano. ¿A qué punto en su vida ha llegado Caín para atender a este nivel de enemistad a su propio hermano de sangre? Esa es la condición que está ahora Caín. Date cuenta. Y entonces lo golpea con la intención de matar, como sucede. Caín está haciendo oídos sordos a ese llamado último de atención, de reflexión. Reacciona Caín, pero Caín no. Hace oídos sordos a Dios y probablemente cuando sucede, cuando alguien se ha afectado, alguien se ve atacado, alguien se ve violentado, uno se defiende, ¿no? ¿Qué haces? Probablemente me imagino, Abel, ¿qué haces Caín? Oídos sordos también a Abel. Caín no quiere nada, ni con Dios, ni con su hermano. Él está dando rienda suelta a su cólera, a su fastidio, a su enojo. Yo diría, ¿sería el primer homicidio por emoción violenta en la historia? No lo sé. Pero me pregunto, ¿Caín se hizo un autoexamen ante ese llamado de Dios a que se percate de su condición? No. Siguió. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros en nuestras reacciones cuando nos dejamos llevar por el furor, por la pasión, por los celos? Y entonces desarrollamos actitudes, decisiones, verborrea contra los que están delante nuestro. Esposo, hijos, padres.
Pensemos todos. Yo pienso en mi familia, pienso en los míos, piensa en los tuyos también. Porque es muy fácil ver a lo lejos a Caín, este hombre es un miserable, tal por cual, ¿no? Pero ¿qué nosotros? ¿Cómo me comporto yo en casa? Que son los más cercanos, que es la familia. Si no es como yo quiero, entonces, no, pues está mal. Si no tengo los resultados esperados, ¿qué hago? ¿Pateo el tablero? ¿Por qué a otros sí, como Abel, y a mí no? Génesis 4, 9 y 10 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Ahora, ¿acaso Dios no sabía qué había hecho? Por supuesto que sabía, ¿verdad? Pero otra vez lo está llamando a que confiese, a que reconozca. ¿Qué es lo que nos falta muchas veces? Reconocimiento de nuestros errores, reconocimiento de nuestras faltas, reconocimiento de nuestros pecados. El hecho está. El hecho está. Estamos ahora frente al primer fratricida de la historia, Caín. Pregunto, ¿muestra alguna señal de arrepentimiento? ¿Muestra? ¿No? No. ¿Dolor? ¿Llanto por la muerte de su hermano? Más bien ante las preguntas del Señor a él, directas, no a otro, a él. ¿Qué pregunta Dios? ¿Qué tengo que ver yo con Abel? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? Esa no es mi responsabilidad. Para citar ya una frase que es casi un peronismo. Es mi hermano, pero no sé nada. ¿No? Es casi la frase que dijo Caín a Abel. ¿No? Caín a Dios. ¿Qué me metes a mí? Dios es justo. Y muchas veces las consecuencias y la intervención de Dios a nuestros ojos pueden parecer tardías, pero siempre son en el tiempo del Señor. Y consecuencias habrá. Génesis 4, versos 13 en adelante, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. La pregunta aquí, por favor oye, grande es mi castigo, me echas hoy de esta tierra, cualquiera que me hallare me matará. Salió de esa tierra expulsado. ¿En quién piensa Caín? ¿En quién? ¿En quién? En él. Solo en él. No en sus padres, que ahora tienen un difunto en casa. Piensa en él. Es un hombre absolutamente egoísta. ¿Qué es un egoísta? Aquella persona que antepone el interés propio al ajeno y suele acarrear perjuicio a los demás. Es Caín. Ese es Caín. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Qué interesante que es la misma actitud de Adán y Eva, ¿te acuerdas? En el huerto, que se escondieron de la presencia de Dios. Se sabían culpables, se sabían desnudos, se sabían ahora con conocimiento del bien y del mal. Ese mal que ahora estaba en ellos, que ahora también está en Caín. Caín cada vez más está alejado de Dios, pero también ahora de sus padres. Porque recuerda,
Adán y Eva fueron colocados en el huerto y como consecuencia de su pecado fueron expulsados de allí. Ahora aquí en esta nueva tierra que está Adán y Eva, nace Caín y Abel, pero a consecuencia de sus actos, Caín ahora es expulsado de aquí y está en otro lugar. Está también ahora, va a vivir alejado de sus padres. En un sentido, ahora Adán y Eva tienen el nido vacío. ¿Te das cuenta? Pero no es el esperado porque los hijos se casaron y se fueron, sino que uno murió y el otro fue desterrado. Esa es la escena familiar ahora de Adán y Eva. ¿Te imaginas? De la noche a la mañana tengo mis 2 hijos y de pronto ya no tengo ninguno. Y ellos no hicieron nada. Pero ellos también ahora van a vivir las consecuencias de los actos de sus hijos. Porque considera, tienes a un Adán como padre y a una Eva como madre, que ahora ven a un hijo, Caín, que ha matado a tu otro hijo. Un hijo ya no hay. ¿Cuál sería tu acercamiento respecto de tu hijo que queda? Pregúntate. Fíjate esa escena en ese hogar. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando sucede algo que daña a la familia? Y si damos cuenta, el daño que ocasiona a todos, no solamente al autor. ¿Cómo queda nuestra familia cuando alguien de la familia falla? Termino con esta pregunta. ¿Qué actitud de Abel, piénsalo bien, qué actitud de Abel veo en mí? Pregúntate. ¿Qué actitud de Abel veo en mí? Y la otra pregunta es, ¿qué actitud de Caín veo en mí? ¿Cuánto me parezco a Caín? ¿En qué? Esa es una respuesta que sabes tú y el Señor también. Hay un llamado siempre de Dios a que reconozcamos nuestra condición. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? Porque Dios no quiere que quedemos postrados, sino que el sacrificio haya perdón y restauración. Amén. Te invito a cerrar tus ojos allí un instante. Vamos a orar. Y cada uno en su sitio pueda tener presente y reconocer su propia condición delante de Dios, pero también delante de su familia. Saber cómo hemos estado actuando, cómo hemos estado respondiendo, cómo hemos estado hablando, cómo hemos ido tomando decisiones. Si es que he faltado a alguien en casa. No importa que me buscaron la lengua y yo respondí. No, respondí y mal. ¿Tomé decisiones equivocadas y seguí adelante o pedí perdón? Cada uno piensa en su propia vida, en el contexto de su familia. Yo también tengo errores en casa. Y cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Pero no basta pedir perdón. La palabra nos dice que hay que arrepentirse, pedir perdón y restaurar el daño ocasionado si es posible. Es todo junto. Y arrepentimiento es, bueno, te hice esto, ya no te lo vuelvo a hacer, pues. Porque no es que mañana pasado lo vuelvo a hacer y sigo y sigo. Arrepentimiento es dejar de hacer eso. Y te pido perdón porque lo hice. Y entonces hay algo que debo hacer para subsanar o corregir, lo hago. Hay un daño ocasionado, lo resarzo. Eso también implica todo este paquete de la actitud que nos demanda Dios. Arrepentimiento, perdón, resarcimiento. Te pregunto, ¿hay algo que eres consciente hoy delante de Dios que tienes que tratar en casa?
Cada uno sabe. Y allí te invito a que tú hagas una oración en silencio, todos con ojos cerrados, cada uno orando. No voy a preguntar a cada quien, pero tú sabes cómo está la situación en casa. Yo te invito a que tú ores por tu familia en ese momento. Padre bueno, tú conoces mi condición, conoces la condición de nuestra familia, la propia y la de todos los que estamos aquí en esta hora. Padre, ¿cuántas veces podemos reconocer en nosotros actitudes como las de Abel, pero también como las de Caín? Y Padre, ayúdanos a ser conscientes de ello y a reaccionar apropiada y debidamente, oportunamente. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. No hay argumento ni excusa que pueda esgrimir uno cuando se sabe culpable. Y por eso anhelamos tu perdón, Dios, y que podamos también restaurar, Señor, las relaciones con los que están más cercanos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón y enséñanos a perdonar. Restaura, Padre, nuestras familias, nuestros hogares. Ayúdanos a adoptar, Señor, nuevas conductas, nuevos patrones de vida. Necesitamos siempre de ti, de tu auxilio, de tu presencia. Somos conscientes que separados de ti nada podemos hacer. Y en esta hora te rogamos que seas tú, perdonando nuestras vidas y llevándonos a decisiones que te honren siempre. Y toda la gloria sea para ti. En el nombre bendito de Jesús, oramos esto. Amén. Dios le bendiga, iglesia.